Colosenses capítulo 2, verso 10. Amén. Dice así la palabra: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, veníamos ayer hablando de la plenitud y cómo acá se completa el versículo cuando dice el pasaje: vosotros estáis completos en Él. Y esta es la parte que vamos a tocar como, digamos, la primera parte del versículo, y vamos a desarrollar también la segunda. Dice: vosotros estáis completos en Él. Y cuando dice estamos completos, tenemos que entender que acá nos está diciendo que no hace falta más nada. Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando sentimos su gozo, su paz, su alegría, todos los frutos del Espíritu que hablaba la plenitud ayer, ahí ya vamos a ser felices. Entonces ya no necesitamos nada, y cuando somos felices, ¿qué más queremos? Porque justamente lo que estamos buscando en esta vida, el sentir la presencia, el sentir la felicidad, el sentir satisfacción. Entonces cuando estamos con el Señor, como dice acá la palabra, no nos hace falta más nada, porque dice: vosotros estáis completos en Él. Y cuando tengo relación con Dios, estoy unido a Él. Entonces ahí tenemos que entender que justamente entra su presencia, entra la felicidad, entra la satisfacción, entra la alegría, entra la paz. Entonces ahí descansa nuestra alma. Y dice acá en otra versión, para completar: y ustedes están unidos a Él, están llenos de su plenitud. Además, Él es la cabeza de toda autoridad y principado y potestad. Vemos acá la palabra. Y ustedes, al estar unidos a Él, al caminar con Dios, a sentir la presencia del Señor, eso está diciendo, están llenos de la plenitud, o llenos de su plenitud. Entonces, lo que nos explica está tan claro acá en este versículo, que si estoy con Dios, estoy con la plenitud, y por lo tanto va a estar satisfecha mi alma, como hablábamos ayer en Isaías 53:10, que Él tomó la cruz y dice: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y cada vez que tomamos la cruz, nos unimos a Dios, ¿no? Nos unimos a Dios y entonces obtenemos la plenitud. La plenitud habla de su presencia. Cuando vos tomás la cruz, como Cristo tomó la cruz, ¿qué pasó cuando Cristo tomó la cruz? Cuando Cristo tomó la cruz, pasó esto: se unió al Padre, ¿no? Entonces así también, cuando yo tomo la cruz, lo que muere es la vieja esencia, y por lo tanto estoy unido al Padre. Y cuando estoy unido al Padre, estoy unido, estoy lleno, estoy unido a la plenitud. Por lo tanto, como dice, quedó satisfecha el alma de Cristo, va a quedar satisfecha nuestra alma al sentir la presencia de Dios. Porque eso es triunfar sobre el pecado, es triunfar sobre el vacío. Nosotros necesitamos solamente la presencia del Señor, y vamos a estar completos cuando estamos unidos a Él por medio de la cruz. No nos hace falta más nada que sentir la presencia, porque ahí se encuentra nuestro descanso, se encuentra nuestra resurrección, se encuentra nuestra paz, se encuentra nuestra alegría. Y dice en Efesios 3:19. Efesios 3:19, amén. Dice así la palabra, Efesios 3:19. Dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Vemos acá la palabra: y de conocer el amor, que sobrepasa, dice esta versión, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos acá la palabra de conocer el amor que sea todo conocimiento. Entonces, cuando hablamos de amor, estamos hablando de llenura, estamos hablando de su poder, estamos hablando de plenitud. ¿Y por qué digo esto? Vamos a Juan 15:13, dice así la palabra: que no hay mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Entonces ahí se mostró el amor de Cristo. Él vino a morir y se entregó por amor. Entonces así también, hermano, cuando nosotros
nos humillamos, entregamos nuestra vida para crucifixión de nuestro pecado, también vamos a sentir su plenitud. Y vemos acá otra vez la palabra, y lo voy a explicar así. El amor, cuando dice, no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos, está mostrando ¿qué? Está mostrando el sacrificio. Y entonces ahí tenemos toda la plenitud. Ahí sentimos toda su presencia. Ahí sentimos su amor. Ahí sentimos la plenitud, que es lo que quiere hacer con nosotros, que sintamos. Entonces el sacrificio de Cristo... En el sacrificio de Cristo está mostrando el amor, el que da la vida por sus amigos. Y como dice en 1 Corintios 2:2, dice así la palabra. No me propuse a saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. No me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces nos da a entender, hermano, que mediante la cruz vamos a experimentar su poder. ¿Y por qué lo digo? Porque acá dice en Efesios 3:19, volviendo, y de conocer el amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde se manifestó el amor de Dios? En la cruz. Por lo tanto, ahí vamos a experimentar el conocimiento de su amor, de su poder, de su paz, de su gozo y de su alegría, para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud de Dios. Vemos acá la palabra que nos está diciendo, si conocemos la cruz, ¿qué vamos a experimentar? Vamos a experimentar el poder de la plenitud. Entonces nuestra alma va a quedar colmada, satisfecha, llena, va a ser feliz, va a estar gozosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que conocer. Lo único que dijo Pablo, no me propuse a saber cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado, porque sabía que ahí iba a experimentar su amor. Entonces, cuando yo tomo la cruz, o cuando pido perdón de la incredulidad de lo que Él manifestó en la cruz del Calvario, el triunfo, y mediante el triunfo, ya está todo listo, entonces derramó su amor, que se transfiere o se manifiesta en gozo, en paz, en alegría, en paciencia, en benignidad, en bienestar. Todo eso es lo que voy a sentir mediante tomar la cruz, o mediante creer que Él, en la cruz del Calvario, hizo toda la obra completa. Pero ahí está la incredulidad, ¿no? Y eso es lo que le tenemos que pedir perdón, para poder creer que Él lo hizo por mí, que yo no pude hacer nada, y Él lo hizo por mí para regalarme las bendiciones. Entonces, ¿lucha qué? Lucha la incredulidad en ese momento. ¿Para qué? Para que no experimente, para que no pidas perdón, para que no conozcas el amor de Dios, la plenitud que está en la cruz. En la cruz, por eso Pablo se propuso solamente saber la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La manifestación ahí en la cruz como lo muestra la palabra, que Él triunfó y los exhibió públicamente. Triunfó en la cruz, despojó a las autoridades y potestades, dice la palabra, para darnos su amor, para darnos el bienestar de nuestra alma. Pero lucha en la incredulidad. Entonces ahí es cuando yo digo, tomo la cruz, ¿qué estoy diciendo? Tomo de su poder. Entonces, cuando tomo la cruz, ¿qué estoy diciendo? Estoy peleando contra mis pensamientos que me traen incredulidad. Aquí en la cruz hay victoria, que se manifestó todo el poder de Dios, que ya Cristo lo hizo por mí, que derramó todo su poder. Entonces, ahí estoy peleando contra mi mente. Mi mente dice no, y el Señor con su palabra dice sí. Y derriba mis argumentos de razonamiento. Señor, perdóname, para que me mantenga en el camino, para que pida perdón, hasta que me dé una convicción total, fe, y poder esperar que hasta que tú lo hagas, hasta que vos hagas la obra, hasta que destruya mi pecado de incredulidad y por lo tanto se manifieste el poder. Justamente vemos acá la palabra, que ese conocimiento tiene que estar impregnado en nosotros. Tenemos que experimentar, como dice acá, y de conocer el amor que se manifestó en la cruz, que sobrepasa a todo conocimiento. Porque eso, cuando dice sobrepasa a todo conocimiento, ¿qué está diciendo? Que ninguna persona en el mundo puede experimentar, dice, ese amor, si no hay humillación, si no hay pedir perdón, si no hay reconocer la incredulidad que hay a la manifestación del Cristo ahí, con todo su amor, con toda su potencia, con todo su bienestar. Y por lo tanto, en ese reconocimiento es cuando empieza a entrar esa paz, ese gozo. ¿Por qué? Porque yo me voy despojando, yo le voy pidiendo perdón, y el Señor va destruyendo esa incredulidad mediante la palabra, me dando convicción del pecado, de la incredulidad que tengo, porque no puedo esperar en Él. Entonces lo quiero hacer yo y me desespero por hacer
hacerlo yo y creo que voy a encontrar la plenitud, el gozo, la paz si busco las cosas en el mundo. Y dice la palabra, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, dice. Yo he vencido al mundo y te muestra el camino del Señor. ¿Cómo se debe destruir? Creer en su palabra. Creer en que en la manifestación de la cruz, Él triunfó sobre Satanás. Entonces eso es lo que nos cuesta creer. Por lo tanto nos apartamos y empezamos a hacer a nuestra manera. Y ese es el principio de dolores. Ese es el principio de nuestra derrota, porque no sabemos esperar por causa de nuestra incredulidad. Entonces no pedimos perdón, no trabajamos en el pecado y queremos confiar en nuestra prudencia natural, en nuestra agilidad, cuando dice la palabra que el Señor no se complace en la agilidad del hombre, dice en Salmo 140 y pico, sino en lo que en Él espera. Y esperar en Él significa hacer las cosas como Él los manda en la palabra. Creer que Él triunfó en la cruz, en este caso, la obra redentora de Cristo, que me transforma, que me bendice, que me da paz, que me da tranquilidad, que me abre puertas. Y eso es lo que cuesta creer, hermano. Si uno no experimenta el poder de la cruz, como dijo Pablo, no me propuse saber cosa alguna, no va a sentir nunca una plenitud, nunca va a estar satisfecha el alma, porque lo está haciendo a su manera y no con el sacrificio, no con lo que ya dejó preparado el Señor ahí. Entonces, por lo tanto, no puede esperar el tiempo de Dios. Y la palabra dice, solamente dice esto en 1 Pedro 5:10, dice, humillaos, 5:10, 5:7, algo así. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. En ese tiempo era la manifestación de la salvación, pero en nuestro tiempo es la manifestación de la liberación. Y el Señor prueba nuestra fe a través de las luchas que tenemos, y cuando nos prueba y cuando acabamos de luchar, cuando acabamos de terminar, el Señor, si es que tomamos la cruz, nos da la recompensa. La liberación de nuestra alma, el conocimiento, nos abre la cabeza y experimentamos este poder, como dice, que excede a todo conocimiento humano. Y que sea lleno, dice acá la palabra, hasta la medida y plenitud. Solamente va a haber poder de Dios, la experiencia cuando hay cruz. Y dice acá la palabra, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice así la palabra, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos, hasta el conocimiento pleno. Vemos, este conocimiento pleno, la experiencia plena, la satisfacción de estar satisfecha nuestra alma llena de su presencia. Esto está diciendo conocimiento pleno, experimentar plenamente, llegar hasta una medida que el Señor nos va a dar de su amor y después quiere que crezca ese amor. Y a medida que va creciendo, nos va colmando. ¿Cómo se podría decir? Tenemos la heladera cada vez más cargada, más llena de su presencia. Y entonces dice acá la palabra, 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Es el todo, el que va a colmar, el que va a llenar en todo. Pero dice acá algo de destacar, no hay judío ni griego. Vamos a poner este ejemplo simplemente. Y nos está diciendo ahí que la plenitud está para todos. El conocimiento está para todos. La experiencia está para todos. La liberación está para todos. ¿Y por qué tenemos que andar, hermano, enlutado por la opresión del enemigo, como dijo David? Es porque uno quiere, porque uno no confiesa el pecado, no confiesa la incredulidad, no va tomando la cruz, no va creyendo en su palabra, que ahí triunfó Cristo en la cruz. Y por lo tanto tiene un vacío espiritual. Un vacío, como dicen en el mundo existencial. No tiene motivo de vida, solamente hay quejas, solamente hay raíz de amargura. Y nuestra alma no puede estar enlutada, hermano. Cuando tenemos la cruz de Cristo, cuando tenemos la salida, entonces ahí se transforma en pecado nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, porque teniendo la riqueza, teniendo el conocimiento, no pedimos perdón, no declaramos cuando está la apertura, hermano, del conocimiento de la cruz, cuando el Señor te está enseñando el cómo, y si hay una mezquindad y uno no pide perdón, no reconoce, entonces ahí justamente le es contado por pecado. Dice, el que quiere
dice así la palabra, el que tiene conocimiento de esto, o el que sabe hacer de lo bueno y no lo hace, lo es contado por pecado. Cae reiteradas veces porque no quiere confesar, no quiere hacer a la manera de Dios, que es pidiendo perdón, confesando el pecado, que es a la manera de creer que Él hizo el sacrificio en la cruz, que es la manera de creer, hermano, que yo tengo que tomar la cruz, y cuando digo tomo la cruz, pido perdón. Ahí, cuando experimento la lucha contra Satanás, ¿y qué pasa? Ahí le confieso el pecado y empiezo a experimentar esa motivación. Y muchas veces es verdad que no nos lucha nada exterior, pero en nuestra mente tenemos que pedir perdón. Aparte que ya sabemos que la naturaleza misma, por nacimiento, por esencia, fuimos formados del polvo, por lo tanto, le tenemos que decir: muéstrame mi pecado oculto. Y empieza, hermano, a actuar el poder de Dios en nosotros. Y dice así la palabra también en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Esta es la segunda parte que vamos a tocar de este versículo. Lo leo otra vez al versículo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza de todo principado y potestad. ¿Y qué quiere decir principado y potestad? Es el poder satánico que interfiere con nuestras bendiciones, que nos toma la mente para atormentarnos, y entonces dice, Él es la cabeza. Ahora es autoridad, está sobre el poder del enemigo, sobre Satanás, sobre tu pensamiento vano, sobre tu inquietud, tu intranquilidad, tu turbación de espíritu, sobre tu nerviosismo, sobre tu angustia, sobre todo eso que pone Satanás en vos. Justamente como dice acá la palabra, Él es la cabeza, Él es autoridad, está sobre todo. Entonces no hay poder que esté sobre Él. Y si yo, como cristiano, como hijo de Dios, no estoy experimentando el poder de Dios, porque está la incredulidad en mí. Y eso es lo que tengo que confesar, la incredulidad sobre todo, que decimos que venimos a escuchar la palabra, que somos cristianos, que oramos, que leemos, pero sin embargo, cuando hay una vida vacía, sin la presencia de Dios, sin la paz, sin el gozo, sin la alegría, sin la mansedumbre, sin la paciencia, por lo tanto está experimentando el poder del enemigo. Turbación de espíritu, miserias, destrucción de hogar, pesadillas, toda clase de cosas que se manifiestan para mal en tu vida, que traen frustración. Ese es el poder del enemigo. Y esto me lleva a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. de Mateo dice: y acercándose Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vemos, toda autoridad me ha sido dada. Y esta es la parte que vamos a destacar, porque cuando decimos que Él está sobre todo principado y potestad, sobre todo poder del maligno, de Satanás, acá dice: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad le dio el Padre. Y por lo tanto, vemos acá que esta autoridad es dada ¿a quién? A Jesucristo. Pero ¿cuándo le dio la autoridad? Lo dice bien claro en Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 dice que le dio autoridad y un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, nombre sobre todo nombre es que no hay una autoridad superior, un nombre superior, una jerarquía superior. Entonces es el que manda. Entonces, ¿qué nos dice acá la palabra? Cuando está Cristo en tu vida, no hay poder satánico que te pueda gobernar. Pero necesitamos experimentar ese poder de Dios mediante tomar la cruz. Como Él tomó la cruz y le fue dada la autoridad, yo tomo la cruz. ¿Para qué? Para reconocer mis pecados, para reconocer mi incredulidad que me hace proceder a mi manera, con mis pensamientos, con mis conocimientos, pero no con el conocimiento que Dios me da a través de la palabra, que es tomar la cruz. Dice la palabra en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestras milicias no son carnales, de nuestra pelea no son carnales, de nuestra batalla no son carnales, no son de este mundo, eso te está diciendo. No son según pensamiento de hombre, criterio de hombre, no son según tus maneras. Está diciendo, sino, dice, son poderosas en Cristo Jesús, con la palabra de Cristo, con la manera de Cristo. ¿Y la manera de Cristo cuál es?
es tomar la cruz. Y en esa figura nos muestra cómo muere el pecado, pero cómo resucita a una vida gloriosa. Cómo mueren mis pensamientos cuando yo tomo la cruz. Señor, perdóname, eso es tomar la cruz. Confesar el pecado. Señor, dame un corazón arrepentido, perdóname, porque no estoy haciendo según tu palabra. Entonces empieza a morir la vieja esencia y nos empieza a gobernar la vida de Cristo, como dice acá la palabra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, y esa autoridad te va a dar, porque Filipenses 2:10, volviendo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, o sea, la autoridad. Entonces cuando Cristo manda, se dobla la inclinación de rodilla, es decir, están postrados, están inclinados, están siendo mandados, porque hay uno mayor que tiene autoridad. Como antes se postraban, como antes hacían reverencia delante del rey, así también cualquier tipo de autoridad o cualquier tipo de manifestación satánica se tiene que sujetar a Jesucristo. Se arrodilla, dice la palabra. Entonces vemos acá la palabra, esto nos lleva a Efesios 1:21. Efesios 1:21 dice así la palabra de Dios. Dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Vemos acá la palabra. Sobre toda principado, sobre toda autoridad. Vemos. Y cuando dice sobre todo principado, sobre toda autoridad, lo que está haciendo énfasis la palabra acá es que cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de oposición del enemigo, cualquier tipo de plan para destruirte, cualquier tipo de pecado que se manifiesta en tu vida o en tu mente ahí tomando, que te trae derrota, que te trae tormento, que te trae desesperación, entonces dice, muy por encima está la autoridad del Cristo. Muy por encima. Y así también, hermanos, cuando nosotros tomamos la cruz, como dice, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dice la palabra? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces, vemos que cuando nosotros tomamos la cruz con Él, vamos a destruir el pecado. Porque crucificar la carnalidad, crucificar mi pensamiento, significa que estoy matando la vieja esencia. El viejo hombre, entonces, estoy siendo revestido según el nuevo hombre, como leímos anteriormente. Entonces ahí ya vamos triunfando sobre Satanás. Y cuando empezamos a triunfar sobre Satanás, quiere decir liberación. Se traduce en el perdón, se traduce en el triunfo. Y eso es lo que quiere para nosotros. Una vida totalmente en victoria, despojada del pecado que nos trae derrota. Entonces ahí experimentamos el poder de Dios. Y eso es lo que nos cuesta creer, porque hay batalla. Y volvemos otra vez cuando decía Pablo, no me propuse saber cosa alguna sino a Cristo y al crucificado. Y ese es el misterio. El misterio. El misterio en todo tiempo fue la manifestación del Cristo. ¿Y dónde se manifestó su poder? ¿No es en la crucifixión? Decía la palabra también que los profetas venían inquiriendo, dice, investigando. Y diligentemente, ¿qué quiere decir? Y cuidadosamente. ¿Cuál era el tiempo que había de ser manifestado el Mesías? El Cristo. Y se produjo después de hace 2000 años. Y por eso, dice Pablo, acá lo aclara. No me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo, al que fue crucificado. Entonces, confirma, hermano, que esa encarnación, mediante su encarnación, mediante su vida tomando la cruz, entonces ahí obtuvimos la victoria. Ya vino encarnado el Cristo, el poder de Dios se manifestó, ese tiempo que estaban esperando se manifestó y después, tomando la cruz, nos dio la victoria. Y dice acá la palabra, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15.
Colosenses 2:15, dice así la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos acá la palabra, despojando a los principados y potestades, que es figura de Satanás, es figura del enemigo, y eso es lo que está en nuestra mente. Nuestro mayor enemigo es nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Satanás pone pensamiento de incredulidad. Por eso dice en Jeremías 17:9, engañoso, perverso es el corazón del hombre, o el pensamiento. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Uno cree que tiene pensamientos limpios, pero dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué siento turbación? ¿Por qué siento espíritu? Hablando de espíritu de muerte, estoy diciendo la manifestación del pecado. ¿Por qué hay angustia, miseria, tancarrúa, destrucción de hogar, enfermedades? ¿Por qué? Porque es la manifestación de lo que está dentro mío. A ver, Dios paga conforme a los pensamientos, dice la palabra. A los pensamientos. Entonces, si mi mente está en incredulidad, voy a recibir esa paga. Entonces, ¿qué clase de paga estoy recibiendo? ¿Siento la presencia de Dios? ¿Siento el gozo? ¿Hay tranquilidad y paz en mi alma? ¿Hay bendiciones en mi vida? Pero bendiciones estoy diciendo, reposo, un alma reposada. Porque lo material es añadidura simplemente. Uno puede tener una casa hermosa, puede tener un buen sueldo, puede tener auto, puede ir de viaje, todo lo que quiera, pero eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios se muestra en el descanso, en la felicidad, en la satisfacción que puedas sentir en tu alma. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Que los frutos del Espíritu, dice en Gálatas 5:22, son gozo, son paz, son alegría, son paciencia, son benignidad. Pero la gente del mundo, ¿qué busca? ¿Cómo dice? No busquen, dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque las cosas del mundo, ¿quién las busca? La riqueza del mundo, dice, esto busca la gente del mundo. Pero dice, más buscar primeramente la esencia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán, dice, añadidas. Vienen añadidas, por supuesto. Te respalda el Señor, por supuesto. Te saca la miseria, todo. Pero tu alma tiene que ser libre. Tu alma tiene que estar satisfecha. Tu alma tiene que estar en paz. Tu alma tiene que sentir el descanso. Y esto no lo descubre cualquiera. Esto no lo experimenta cualquiera. Pensás que por 2 mangos vas a decir, soy feliz. No es eso. No se trata de dinero. Toda la Biblia, toda la palabra se escribió ¿para qué? Para beneficiar nuestra alma, hermano. Para sacarnos del sufrimiento. Para ser libre del tormento. Es lógico. Hay un dicho turco que dice: las personas que no tienen sexo hablan de sexo. Y las personas que no tienen dinero se la pasan hablando de dinero. Entonces muchas veces codiciamos, deseamos, no alcanzamos porque es para gastar en nuestros propios deleites, dice en Santiago, en lugar de buscar la riqueza de Dios. Las demás cosas son añadiduras que te dan por complemento para salir de tus miserias, para salir de tus necesidades simplemente. Y dice así la palabra, Colosenses 2:15, leamos otra vez: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando, quitándole autoridad, quitándole el poder al enemigo, y como dice acá, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde se manifestó el poder de Dios? ¿O la victoria? Fue en la cruz. Y ahí nos mostró el camino, como lo hizo el Señor. Así yo también, hermano, matando, como dijo Pablo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando empieza a dominar el poder de Dios, la palabra, empiezo a hacer la voluntad del Señor, empiezo a poner por obra su palabra, empiezo a pedir perdón de lo que me quiere impedir para poner por obra su palabra. Es justamente cuando estoy matando mi pensamiento.
mi pensamiento de querer hacer a mi manera, querer hacerlo yo, estoy destruyendo ahí. Entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. La palabra lo dice en Efesios: la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Lucha en tu pensamiento. Lucha para no entender la palabra, para no hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando estamos apartados de Dios, vivimos una vida destruida. Una vida con tormento, con sufrimiento, con miseria, con enfermedad, con que no nos sale nada, hermano. No entendemos nada de la vida. No entendemos nada de la palabra. No entendemos nada del plan de Dios, de la voluntad, y menos vamos a experimentar el poder de Dios, porque tiene unas maneras que exige el Señor, que es arrepentimiento para perdón de pecados. Pero si no conoces lo que es pecado, ¿cómo vas a arrepentirte? Y bueno, para eso está la palabra, también te indica lo que es pecado. Primeramente la incredulidad y todas sus manifestaciones. Pero hay un proceder. Si uno no lee la Biblia, o si no, uno no se congrega, uno no escucha la palabra, ¿cómo va a saber lo que es pecado? Por lo tanto, va a llevar una vida de sufrimiento. Porque el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre las aguas, sobre la palabra. Sin palabra es imposible que se mueva el poder de Dios. Porque qué fe, ¿a qué vas a tener? Tengo fe en Dios. ¿Qué dice su palabra? No sé. La verdad que no la entiendo. No tenés fe a nada, hermano. No tenés fe a nada. Porque no la entendés, porque no la lees, porque no la escuchás. ¿Y cómo se va a alimentar tu alma de fe? De decir, tengo fe en la palabra de Dios. Tengo fe que Dios me va a sacar. ¿Qué dice su palabra? No hay fe a nada. Si no hay palabra, no hay fe. Porque no hay alimento espiritual. Porque no hay convicción de lo que tenés que seguir y de lo que está mal. Y dice así la palabra: sobre todos los principados y potestades los exhibió públicamente. Ya hemos enseñado varias veces lo que es triunfar o exhibir públicamente. Públicamente, los romanos tenían esa costumbre de que cuando ellos salían victoriosos, traían a todos los esclavos de guerra y tenían una entrada triunfal en Roma. Tenían esa entrada triunfal que estaba todo el pueblo alrededor gozoso, victoriando, justamente a su ejército, festejando que habían sido vencedores. Y venían estos esclavos, la mayoría encadenados, cabeza abajo, o sea, cabeza agacha, venían caminando y, bueno, ese exhibir públicamente habla de esta costumbre. Así lo muestra, hermano, que también Cristo, en la cruz del Calvario, exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, a los principados, a las potestades, a las autoridades de Satanás. Entonces yo entendía acá que le quitó toda autoridad, cuando dice despojando a todo, dice, a los principados y a la potestad. Les quitó toda autoridad. ¿Pero dónde? En la cruz. Y si tomamos la cruz, ¿también qué vamos a tener? La victoria. Vamos a triunfar y vamos a sacar autoridad al enemigo que está sobre nosotros, sobre nuestra mente. Le vamos a sacar esa autoridad de opresión, de carga, de descontento, de miseria, de enfermedad, de destrucción de hogar, de tantas cosas, hermano. Tantas cosas que nos hacen mal, que nos desesperan, que nos traen inquietud. Entonces, vemos acá la palabra: triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es cruz? La cruz es pedirle perdón de mi incredulidad para poder creer que Él ya lo hizo por mí, que Él me dio la victoria. Entonces, espero para que se manifieste su poder, que me hace libre por medio de pedir perdón, o sea, reconocer mi incredulidad, por lo cual se va a manifestar primeramente todos los pecados, pero también a medida que yo voy reconociendo eso, que me trae incredulidad, se va a manifestar la victoria, el poder de Dios. Y eso es lo que me trae descanso. Entonces, de una sola manera podemos triunfar, tomando la cruz. De una sola manera, el Señor dijo, consumado es. Triunfó sobre el enemigo. ¿Cómo? Tomando la cruz. Su sacrificio me perdona de pecado. Me dio el perdón de pecado, por lo tanto tengo que creer a esa manifestación. Y si creo a esa manifestación, voy a pedir perdón solamente porque yo no lo voy a lograr por mis propios medios, sino confesando que tengo incredulidad, ese poder de Dios que me da el perdón, que me da el descanso. Entonces voy a esperar en su palabra y no voy a actuar como me manda mi pensamiento, que quiero obtener la paz. ¿Con qué?
¿Con qué quiero obtener? ¿Con lo material? La palabra lo dice, mi paz le dejo, mi paz le doy. No es como el mundo la da. ¿Qué querés, coche? ¿Qué querés, casa? ¿Qué querés, dinero? ¿Qué querés, matrimonio? ¿Querés noviazgo? Eso pensá que... Cuando la palabra lo dice. ¿Matrimonio qué es? Doble aflicción de espíritu. Sabés que aparte de tu pecado tenés que cargar por el afecto con tu familia. Y uno dice, me caso. Felicidad. ¿Cuánto dura, hermano? Cuando no tenés plata te afligís. Cuando no tenés para vestirlo a tu hijo te afligís. Cuando no tenés para darle de comer a tus hijos trae aflicción de espíritu. Raíz de amargura, descontento, espíritu de muerte, suicidio, porque no sabes cómo salir, no sabes cómo resolver. Tal vez uno no se suicida, pero sale a robar tal vez. Entonces ahí empieza el comienzo de dolores. Es la miseria, hermano. Y entendamos que es por la palabra solamente que nos vamos a libertar. Porque Dios, si es dueño del oro y la plata también, tiene poder para bendecirnos. Que no lo hagamos por nuestro impulso, sino a la manera de Dios, humillación. Porque los espíritus de miseria son, hermanos, lo que ata nuestra vida, nos aflige por ese lado, y entonces ¿qué pasa? Al afligirnos por ese lado, actuamos a nuestra manera. Cristo, cuando estuvo en el desierto batallando contra Satanás, dice que ayunó 40 días y después tuvo hambre. Y el diablo vino y lo tentó, le dice, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dice Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de vida. Te presenta la tentación, el pan de aflicción, la oferta de Satanás. Pero la palabra es la que te va a sustentar, te va a libertar de todo ese espíritu de miseria, te va a dar abundancia, como tocamos ayer, abundantemente. No escaseará, decía en Primera de Reyes, el aceite de la tinaja. Después vimos la alimentación, con 5 panes de 2 pesos, alimentó a la multitud, que eran 5.000 hombres, sin contar sus esposas y sus hijos. Entonces, y se multiplicó. Eso que parece poco, palabra, oración, escuchar, no, es así, hermano. Es así. De la única manera que combatimos a Satanás contra esos espíritus es tomando la cruz, es confesando nuestro pecado, es pidiendo perdón. Perdóname, Señor, mi incredulidad. Lo quiero hacer a mi manera y no la manera tuya. La palabra te lo escribe, tomando la cruz, creyendo en el sacrificio. Perdóname, Señor. Hay tanta incredulidad que vengo luchando con mi fuerza y nada he logrado. Eso es lo que nos muestra la palabra para poder juzgarnos, para poder pedir perdón, reconocer que si no hay paz es por la incredulidad. Pero el Señor nos quiere bendecir y de la única manera que nos bendice es creyendo a su palabra. Es creyendo a su palabra. Su sacrificio me perdona de pecado. Su sacrificio me liberta. Su sacrificio me da bendición. Su sacrificio me da conocimiento. Te abre la mente. La palabra lo dice. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. El Señor va a dar abundantemente. Abundantemente. ¿Por qué tengo bloqueo? ¿Por qué no puedo explicar la palabra, no la puedo entender? ¿Vos te crees que el beneficio está para algunos? Está para todos el beneficio de la palabra. Para entenderlo todo, todos tienen que entender la palabra. No es que uno es un super maestro, sabe explicar, nadie nació sabiendo la palabra. Esto simplemente es siendo sincero, reconocer tu necesidad y el Señor va a abundar con toda clase de bendiciones para que vivamos una vida en plenitud, en gozo, en paz y en alegría. Amén.